Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Filipenses. Tienen sus Biblias y ábrelas por favor a Filipenses. Hoy estamos viendo una porción del capítulo 3. Entonces, si recuerdan, en el estudio anterior en Filipenses vimos que Dios está obrando en nuestras vidas. Y recuerda el versículo 13 de capítulo 2, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vimos que Dios no nada más está obrando en nosotros, sino es con un propósito. Él tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Bueno, en el texto de hoy vamos a ver una porción de capítulo 3 y vamos a ver primeramente que la confianza en uno mismo es un engaño, es una decepción. Y vamos a ver también las cosas que consideramos importantes, realmente muchas veces realmente no tienen ningún valor al respecto a la eternidad. Entonces, en otras palabras, no son tan importantes como pensamos. Pero terminando el texto, vamos a ver qué es realmente importante, qué es lo que cuenta en la vida. Entonces estamos comenzando en Filipenses 3, versículo 1, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo debemos de tener gozo en el Señor o gozaos en el Señor? Bueno, podemos brincar al capítulo 4 y vemos en versículo 4, Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Eso es cuando, todo el tiempo, hay que tener gozo en el Señor. Y quizás estás pensando, bueno, Pablo, fácil para ti decir eso porque tú no sabes mi situación. Nosotros estamos en una crisis ahorita, en una pandemia y una situación, una crisis económica también por esta pandemia. Y no hay trabajo y el asunto es muy duro, muy difícil, Pablo. No entiendes, no sabes qué estoy viviendo. Bueno, quiero recordarles que cuando Pablo escribió esas palabras, esta exhortación diciendo gozaos en el Señor y hazlo siempre, Pablo estuvo en la cárcel. Pablo estuvo sufriendo y estuvo en la cárcel injustamente porque estaba predicando a Cristo, nada más. Eso fue su crimen, supuestamente. Entonces él sí sufrió mucho. Sin embargo, pudo decir y pudo exhortarnos a gozaos en el Señor. Y eso es la clave que necesitas entender en versículo 1. Dice, gozaos en el Señor. No dice gozaos en tus circunstancias. Eso es otra cosa. Porque nuestras circunstancias cambian constantemente. Y a veces son buenos y favorables. Y otras veces son malos y no tan favorables. Entonces, y diario, a veces diario cambian las circunstancias. Hoy en día podemos hacer planes y de repente tenemos que cambiar los planes por la situación en que estamos viviendo. Pero Pablo no está diciendo, gózate en tus circunstancias, sino está diciéndonos, ten gozo en el Señor. Porque piénsalo, primeramente el Señor nunca cambia. Nuestras circunstancias, sí, cambian siempre. El Señor nunca cambia. Podemos tener gozo en esto. Y por el Señor somos perdonados de nuestros pecados. Eso es razón para tener gozo en Él. Y por el Señor tenemos paz para con Dios, nos dice en Romanos 5. Otra razón para tener gozo en el Señor. Por el Señor vamos al cielo. Esas son las noticias mejores, lo máximo. Hay que tener gozo en esto porque eso es no nada más nuestro futuro, sino nuestra eternidad. Hay que tener gozo en esto. Entonces, toma en mente esas verdades siempre.
que somos perdonados, tenemos paz con Dios y vamos al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros. Recuerdes esas cosas y gózate en esas cosas. Gózate en el Señor siempre. En versículo 2, Pablo nos da una advertencia. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es un versículo un poco extraño, parece, estamos hablando de gozo y de repente estamos hablando de una advertencia. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es una advertencia de los que buscan hacer daño, los que buscan destruir. Y hay mucha destrucción hoy en día. Hay mucha gente haciendo mucho daño. Pablo está diciendo, evite esas personas, no participes en esas cosas, en esta forma de actuar, sino guárdate de esas cosas, cuídate, no te metas en esas cosas. Y luego en versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Varias cosas aquí en versículo 3. Primeramente dice, porque nosotros somos la circuncisión. Eso quiere decir literalmente que nuestros pecados han sido perdonados y nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. La circuncisión aquí habla de la circuncisión de nuestro corazón. Y es Cristo que nos ha perdonado y nos ha limpiado con su preciosa sangre de todos nuestros pecados. Y dice, siguiendo en versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios. En inglés dice, los que en espíritu adoran a Dios. Y bueno, podemos usar cualquiera de las dos palabras, porque servimos a Dios es adorar a Dios. Y nuestra adoración a Dios es un servicio a Él. Es para Él que adoramos. Y en Juan 4, Jesús dijo a la mujer, es necesario que adoramos a Él en espíritu y en verdad. Entonces Pablo está reforzando lo que Jesús había dicho en un tiempo antes. También todavía en versículo 3 dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. También en inglés dice, regocijamos en Cristo Jesús. Otra vez tenemos nuestro gozo en Él, como lo que vimos en versículo 1. Y terminando, versículo 3 dice, no teniendo confianza en la carne. Esas son palabras fuertes. Quiero que pienses en esas palabras de Pablo. No teniendo confianza en la carne. Es cuando ponemos nuestra confianza en la carne, cuando metemos en problemas. Yo sé que es el caso conmigo. Es que cuando estoy confiando en lo que yo puedo hacer, voy a fallar. Y cuando dice la carne puede ser nosotros mismos, o la carne puede ser poniendo nuestra confianza en otras personas. Pero tarde o temprano las otras personas nos van a fallar. Aún con buenas intenciones, va a llegar un punto donde no pueden cumplir. Y nosotros mismos también, aunque fallamos. Queremos hacer lo correcto, queremos hacerlo bien, queremos cumplir, pero vamos a fallar. Entonces, Pablo dice, no pongas la confianza en la carne. En Zacarías 4:6, Dios dijo, no por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu, dijo Dios. Entonces, queremos poner nuestra confianza ¿en qué? En Dios, no en nosotros mismos. Sin embargo, fácilmente y rápidamente, muy pronto ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Pensamos que nosotros tenemos la respuesta.
Pensamos que nosotros sabemos cómo arreglar el problema o los problemas. Y por eso realmente no necesitamos a Dios, porque yo puedo. Tenemos la confianza en la carne, nosotros mismos. Llamamos esto, en inglés se llama self-confidence, es confianza en uno mismo. Y el mundo dice que lo necesitas y lo necesitas mucho, o necesitas mucho de esto, de confianza en ti mismo. Pero piénsalo, es una decepción, es un engaño, porque si estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confiando en Dios. Y recuerda las cosas que Pablo nos exhortó en Filipenses capítulo 2, no pensar tanto en sí mismo, sino piensa en los demás primero. No estimas a uno mismo, no piensas en ti mismo primero, sino piensa en los demás como superiores a ti mismo. Y no teniendo vanagloria en ti mismo, sino pensando en otras personas. Entonces, si tienes dificultad con esta frase en Filipenses 3:3, no teniendo confianza en la carne, entonces yo creo que es necesario al regresar a estudiar capítulo 2 y las exhortaciones en la primera parte de capítulo 2, cuando Pablo nos exhortó acerca de la humildad, porque eso es lo que requiere. Si no estamos confiando en nosotros mismos, eso es ser humilde. Y eso es lo que queremos ser, humildes. Es cuando comenzamos a poner nosotros mismos primero o pensar demasiado alto de nosotros mismos. Ahí es cuando metemos en problemas. Problemas en la vida, problemas con otras personas porque nuestro enfoque está mal y tristemente problemas con Dios porque ahora nuestro enfoque no está en Él, sino está en mis quereres, mis deseos, lo que yo quiero, lo que yo merezco supuestamente. Pero Pablo está diciendo, pon la carne a un lado, no es importante. Pensamos demasiado de nosotros mismos muchas veces y está mal. Necesitamos arrepentirnos de esto, tener la humildad y poner nuestros ojos en Cristo, no en nosotros. Y también nuestra confianza está en el Señor y ya vimos también nuestro gozo está en el Señor. Cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, podemos tener nuestro gozo en el Señor porque Él está encargado. Recuerdo de un versículo conocido, ustedes quizás lo saben aún por memoria, es Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice, fíjate, o en inglés dice, confía de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El versículo está bien claro aquí. Dice que confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en ti mismo. Estás mal si estás confiando en ti mismo, porque necesitas confiar en el Señor. Y en todos tus caminos, en todo tiempo, en todas las áreas de la vida, busca a Él, reconócelo en tus decisiones, en lo que haces en la vida. Y Él va a dirigir tu paso, tu camino. Es así de simple, es así de fácil. Confía en el Señor totalmente, Él te va a guiar, Él te va a cuidar. Pero cuando confiamos en nosotros mismos, entonces no estamos confiando en Dios y no estamos permitiendo a Dios hacer lo que quiere hacer. Es una promesa en Proverbios. Él va a guiar tus pasos, tu camino. Pero la condición es que nosotros confiamos en Él con todo nuestro corazón. A veces queremos hacerlo como 50 y 50. Ok, Dios, tú la mitad, yo la otra mitad. Pero el versículo dice de todo corazón. Es decir, que toda la confianza está en Él. Y como dije, eso requiere humildad en nuestra parte, reconociendo nuestra necesidad por Dios en nuestras vidas. Y tomando esta idea de no confiar en la carne, Pablo sigue en versículo 4 a 6
diciendo, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí Pablo nos comparte, podemos decir, su currículum. Y es impresionante, según el mundo. Pablo está diciendo, si alguien puede gloriarse en la carne o confiar en la carne, soy yo. Porque mira mi pasado, mira de dónde vengo. De la religión, circuncidado el ¿cómo se llama? Octavo día. Nacionalidad de Israel. Su familia, del tribu de Benjamín. Su posición, fariseo. Eso quiere decir que tuvo una buena educación y tuvo autoridad. En el lenguaje de hoy podemos decir que Pablo vino de la familia correcta, fue a la mejor escuela y tuvo el trabajo ideal. Pero ninguno de esas cosas cuenta en la eternidad. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar en los siguientes versículos. Pablo fácilmente hubiera puesto su confianza en sí mismo, pero no lo hizo. Y aquí es porque seguimos leyendo en versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran, no son, sino cuántas cosas eran para mi ganancia. Antes eran importantes, ya no. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo está diciendo esas cosas, las cosas en versículo 4 a 6 que vimos, las cosas que yo le llamo su currículum, las cosas que había logrado en su vida, son impresionantes según el mundo, según la perspectiva del mundo. Y Pablo dice, si alguien tiene confianza, sí, puede ser yo, pero no lo hizo. Pablo puso su confianza no en sí mismo, aunque pudiera, sino puso su confianza en el Señor. Dijo, esas cosas en versículo 4 a 6, para mí no tienen valor, son pérdida en comparación a Cristo. Pablo estuvo dispuesto a soltar las cosas de esta vida, las cosas que logró, su posesión, su linaje, su reputación, su trabajo, su educación, todas esas cosas que vimos en los versículos anteriores. Pablo estuvo dispuesto a soltarlos ¿por qué? Reconocer la importancia de la eternidad. Y reconoció que todas esas cosas, su posesión, su educación, su línea de familia, no puede llevar, no podemos llevarlo al cielo. Son cosas de la tierra, son cosas terrenales. Y no, las cosas de la tierra no permanecen para la eternidad. Entonces por eso Pablo dijo, no tienen valor, son pérdida para mí. Y eso nos hace pensar, ¿estamos dispuestos o aún hay algo que necesitamos soltar en esta vida para ganar a Cristo, para tener una relación más estrecha con Cristo? ¿Hay un obstáculo en nuestra vida? Aún por el creyente, ¿hay algo en tu vida que está entre tú y Dios y está estorbando la comunión que Dios quiere tener contigo? Quizás es un amigo o un grupo de amigos que son una piedra de tropiezo. O quizás es una novia o un novio que quizás no es creyente. O quizás es creyente pero no está interesado en las cosas de Dios. Y es un obstáculo. O puede ser tu carrera o tu trabajo, siempre estorbando tu relación con Dios. Puede ser las cosas
que adquiriste, tus posesiones, cosas materiales. Puedes y probablemente incluye tus planes. Lo que tú quieres hacer, tus sueños, tus ideas, lo que tú vas a hacer. Y aferrado a esto en lugar de buscar los planes de Dios. Vimos en el estudio anterior, los planes de Dios son los mejores. La voluntad de Dios es perfecto. Pero si insistes en hacer tu plan, entonces Dios no puede hacer su plan. Y eso puede ser un obstáculo que necesitamos soltar. Porque si estamos aferrados a cualquiera de esas cosas, entonces son un obstáculo y quizás son un ídolo en nuestra vida y necesitamos soltar de esas cosas. Porque mientras estamos aferrados a una de esas cosas terrenales que son temporal, es imposible estar aferrado a Cristo. No podemos hacer los dos. Y queremos estar pegados con Cristo, no con las cosas del mundo. En Mateo 6, Jesús dijo, es imposible servir dos señores. Así, no es difícil, sino es imposible. No se puede servir dos señores. Hay que escoger, porque vas a amar uno y odiar el otro. O vas a odiar el primero y amar el segundo. Pero no puedes amar dos. Es uno o es el otro. Y necesitamos decidir. Siguiendo en versículo 8, Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. En versículo 8, Pablo está diciendo, esas cosas no son nada, no tienen ningún valor en comparación a mi relación con Cristo. Y eso me hace recordar, si estás tomando apuntes, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, así dijo Jehová, no te alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alévese en eso el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Qué hermoso versículos en Jeremías aquí. Dios está diciendo, no te glorias, no te alabas sabiduría del hombre, ni las riquezas, ni el poder, en inglés es la palabra, es poder. Y curiosamente, esas son las cosas que el mundo adora, ¿no? Poder, riquezas, autoridad propio. Esas son las cosas que el mundo busca, pero Dios dice, no busques esas cosas, sino, si quieres algo, eso es lo que necesitas, es conocerme, y en esto puedes gloriar, y en esto el Señor está contento. Deleite es la palabra en inglés. Y regresando a Filipenses 4:8, Pablo dice, dejo todas esas cosas para el conocimiento de Cristo Jesús. La misma palabra, conocimiento. Dios dijo que me conoces, de conocerme. Y Pablo dijo, lo importante, lo que cuenta, lo que dura para la eternidad es el conocimiento de Cristo. Y no un conocimiento intelectual, si existe un Dios, sino un conocimiento personal. Porque sigo hablando, diciendo, conocimiento de Cristo, mi Señor. Me encantan estas dos palabras que puso Pablo, mi Señor. No es un Dios lejos que quizás existe o sí existe, pero no lo conozco, está lejos. No es así. Es mi Señor, es mi Salvador, es mi Cristo.
y podemos tener y disfrutar una relación estrecha y íntima con Él, porque tenemos su palabra y tenemos oración y podemos alabarle. Entonces, no pongas tu atención o tus deseos en las cosas del mundo, sabiduría del hombre, poder, riquezas, sino pon tu atención, tus esfuerzos, tu enfoque en conociendo a Dios y conociéndole más y más. Eso es lo que Él desea para nosotros. Eso es su deseo para nosotros. Y Pablo dijo en versículo 8 todavía que puedo ganar a Cristo. Estoy buscando, no lo encuentro. Pero te prometo, ahí estás. Al final, para ganar a Cristo, perdón. Porque Cristo es el premio. Cristo es la meta. Estamos corriendo la carrera para ¿qué? Llegar a estar con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Entonces, esto es nuestra esperanza. Y es alcanzable porque podemos, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y podemos llegar y vamos a llegar, perseverando, corriendo con nuestros ojos puestos en Él. No en las cosas de esta vida, porque las cosas de esta vida pasan, pero en Él, porque con Él es nuestra eternidad. En Marcos capítulo 8, Jesús dijo, ¿qué aprovecha hay si ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma? Y podemos pensar en esto en relación a lo que leímos en Jeremías 9. Si ganas la sabiduría del hombre, si ganas el poder, si ganas las riquezas del mundo, imagínate, eres el más poderoso hombre del mundo y el más rico hombre del mundo. ¿Qué ganas si perdiste tu alma? No ganaste nada, perdiste todo. Nuestra alma es lo que permanece para siempre, para la eternidad, y en esto queremos poner nuestra atención, o más bien con esto queremos entregarla a Cristo, entregando nuestra alma, nuestra vida a Jesucristo, para poder recibir la vida eterna y la esperanza que Él nos da. Entonces no queremos buscar las cosas del mundo, sino queremos buscar a Cristo. Y terminando el texto de hoy, en versículo 9, dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En este versículo vemos que la justicia nunca lo vamos a encontrar por las obras o guardando la ley. En Gálatas 2:16 dice que la justicia no es por la ley, sino por la fe. Y en Romanos 1:17 dice, el justo vivirá por la fe. Y luego en Romanos 5:19 dice que somos hechos justos por Cristo. Cristo nos hizo justo por medio de su sacrificio en la cruz, derramando su sangre, pagando el precio por nuestros pecados con su vida. Y poniendo nuestra fe en Él, somos hechos justos también. Y el versículo dice que la justicia que es de Dios. En inglés dice que dado por Dios. Es un regalo. Puedes pensar en la justicia como un regalo de Dios cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y en el proceso de hacer eso, poner nuestra fe en Cristo, vamos a ser hecho justo por Él. Vamos a descubrir, vamos a dar cuenta que las otras cosas, las cosas del mundo, las riquezas, el poder, todo lo que el mundo tiene que ofrecer, no tiene valor. Es como dijo Pablo, es basura, porque es temporal. Pero nuestra justicia, nuestra salvación, nuestra relación con Cristo permanece para siempre. Eso es la eternidad y para siempre. Entonces, poniendo nuestra fe en Él,
vamos a dar cuenta que las otras cosas no son tan importantes como pensábamos. Ya entendemos qué es importante. Lo que es importante es nuestra relación con Dios, es conociendo a Cristo. Y podemos conocerle porque tenemos su palabra. Y podemos platicar con Él porque tenemos oración. Entonces, eso es lo importante en la vida. Y Pablo está diciendo, pon tu atención en esas cosas, porque eso es lo que cuenta. No pongas tu confianza en la carne, no confías en ti mismo, sino pon tu confianza plenamente, totalmente en Dios y conócelo por medio de su palabra. Eso es lo que cuenta. Y eso nos da razón para tener gozo y regocijar, la palabra, gozaos en el Señor, como vimos en el principio de este estudio en versículo 1. La vida eterna es razón para tener gozo en el Señor todo el tiempo, porque eso es nuestra esperanza. Que Dios los bendiga. Te invito a leer Filipenses 3, versículo 1 al 9, una vez más, y medita en el estudio de hoy. Son palabras muy bellas, muy importantes, exhortaciones importantísimas para nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.